Una noche, durante la cena, mi hijo Diego alzó la voz y me dijo sin rodeos que yo era un fracasado, pero que el nuevo esposo de mamá no lo era. Mantuve la boca cerrada, pero las palabras calaron hondo. Una semana después, Diego se quedó sin auto, sin dinero y sin un techo bajo el cual dormir. Esa misma noche, mi exesposa me llamó presa del pánico, y lo que me contó terminó poniendo mi mundo entero patas arriba. Antes de continuar, por favor suscríbanse para mantenerse actualizados con nuestras últimas historias. Habíamos estado sentados alrededor de la mesa familiar en mi casa, en una ciudad tranquila. El olor a carne asada todavía flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el tenue aroma del puré de papas que se enfriaba en nuestros platos. Era una tarde suave de primavera, de esas en las que abres las ventanas para dejar entrar la brisa fresca que sube desde el río. Diego, que tenía 31 años en ese momento, estaba sentado frente a mí clavando su tenedor en lo que quedaba de su cena con más fuerza de la que merecía. Mi hija Valeria, de 29 años, estaba sentada a mi derecha. Ella tenía su habitual sonrisa paciente, siempre tratando de mantener la calma entre nosotros. Habíamos estado hablando de cosas ordinarias, el trabajo, el clima cambiante, las flores que comenzaban a florecer en el patio trasero. Cuando Diego de repente golpeó la mesa con su tenedor, el sonido atravesó el silencio como un disparo. «Eres un fracasado, papá», ladró fuerte y claro, pero Mauricio, el nuevo esposo de mamá, él no lo es. Él lo tiene todo resuelto, grandes negocios, autos lujosos, todo lo que un hombre de verdad debería tener. Luego agregó, «Creo que empezaré a llamarlo padre a partir de ahora». Sus palabras fueron agudas y pesadas, como una cuchilla retorciéndose en mi pecho. Mi mano se apretó alrededor de mi vaso de agua, hasta que el sudor en el exterior lo hizo resbaladizo. Quería decir algo, pero no salió nada. Todavía no. Valeria jadeó, cubriéndose la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Detrás de Diego, en la pared, colgaba una vieja foto de hace 10 años. Nos mostraba a todos en una comida al aire libre, sonriendo como si el mundo aún no se hubiera desmoronado. Eso fue antes de que el divorcio destrozara todo. ¿Cómo podía hablar así después de todo lo que le había dado? Diego. Eso no es justo, espetó Valeria con la voz firme pero bordeada de dolor. Se inclinó hacia adelante en su silla tratando de defenderme. Papá siempre ha estado ahí para nosotros. Él es quien construyó esta familia, no un extraño. Está siendo cruel. Diego resopló y empujó su plato tan fuerte que casi se deslizó fuera de la mesa. ¿Cruel? Míralo bien, hermanita. Todavía se rompe la espalda en la construcción, midiendo casi 2 metros, sobreviviendo a duras penas como un don nadie. Mauricio es el verdadero negocio. Él sabe cómo ganar. ¿Papá? Él es simplemente promedio. Luego se levantó de un salto de su silla. Las patas de madera chirriaron contra el piso, haciéndome sentir escalofríos. Me quedé congelado, mi mente retrocediendo a años antes, justo después del divorcio, cuando Cecilia me dejó persiguiendo lo que ella llamaba una vida mejor. Diego tenía 21 años, recién salido de la universidad, perdido e inseguro de sí mismo. Yo le había entregado las llaves de un auto sedán nuevo, no lujoso, pero lo suficientemente confiable para que comenzara. «Esto es para ti, hijo», le había dicho, orgulloso de ayudarlo en su camino. Pero en lugar de gratitud, arrugó la nariz y murmuró, «Gracias, supongo». Pero Mauricio conduce un Mercedes. Ese aguijón nunca se desvaneció realmente, aunque lo había enterrado bajo años de pagar su alquiler, cubrir sus facturas y apoyar una idea a medio cocinar tras otra. Y ahora, aquí estaba él arrojándome esas mismas palabras a la cara. «Diego, siéntate». Finalmente logré decir, manteniendo mi tono bajo y calmado, aunque me dolía la mandíbula de tanto apretar. «Somos familia, no nos hablamos así». Soltó una risa áspera, una sin una pizca de calidez. «¿Familia? No te engañes. Me has estado frenando. Mauricio lo entiende. Él me está dando consejos reales,
Oportunidades reales. ¿Tú? Tú estás anticuado, obsoleto. Luego tomó su chaqueta de la silla y salió furioso hacia la puerta, sus pasos sacudiendo las tablas del piso. Valeria extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. No lo escuches, papá. Él está equivocado. Eres el mejor padre que alguien podría pedir. Él está simplemente, no sé, celoso. Tal vez. Sus palabras me calmaron un poco, aunque la herida estaba en carne viva. Entonces, se puso de pie y me envolvió en un abrazo rápido. Hablaré con él más tarde. Te quiero. La puerta principal se cerró detrás de ella, dejándome en una casa que se sentía demasiado tranquila, demasiado vacía. Me quedé allí en la mesa, mirando los platos sucios, la comida a medio comer y las servilletas arrugadas. La carne asada estaba fría en sus propios jugos. Mis pensamientos corrían desenfrenados, tratando de encontrarle sentido a su traición. Diego vivía sin pagar alquiler en la casa que yo le había comprado, conduciendo el auto que yo mantenía funcionando, pero adoraba a Mauricio, el elegante hombre de negocios de 55 años que se había deslizado en nuestras vidas después del divorcio. Mauricio, siempre en sus trajes a la medida, siempre susurrando al oído de Cecilia sobre cómo podía llevar a la familia más alto. ¿Y yo? Yo era el que sudaba bajo el calor, vertiendo concreto, criando a 2 hijos mientras construía casas y futuros. Miré esa foto de nuevo. Las sonrisas felices congeladas en el tiempo, burlándose de mí ahora. El reloj de la cocina marcaba el tiempo constantemente, cada segundo amplificando el vacío que sentía. No recogí la mesa. No me moví en absoluto. Simplemente me senté allí y dejé que la ira rodara dentro de mí, hasta que comenzó a tomar forma, dura y afilada. Pensé en todos los sacrificios, los turnos de noche, las vacaciones que me salté para que sus facturas se pagaran, las veces que me restregó el nombre de Mauricio en la cara. Ya era suficiente. Si Diego quería llamarme fracasado, estaba a punto de descubrir cómo se veía la vida sin mi apoyo. Era hora de trazar una línea. Más tarde esa noche salí al patio trasero. El aire estaba fresco, llevando el dulce olor de las lilas del patio del vecino. Dejé las luces del comedor encendidas, la mesa desordenada detrás de mí brillando bajo su cálida luz a través de la puerta corrediza de vidrio. Saqué una cerveza fría del refrigerador. La botella goteaba condensación. Y salí a la cubierta de madera, las tablas crujiendo bajo mi peso. El cielo sobre la ciudad estaba completamente abierto esa noche. Las estrellas se extendían espesas como si alguien hubiera arrojado puñados de diamantes sobre terciopelo oscuro. Abrí la bebida fría. La tapa sisió con un burbujeo agudo. La espuma se derramó un poco sobre el borde. Tomé un trago largo, dejando que el sabor amargo coincidiera con la amargura que crecía en mi pecho mientras caminaba por el césped húmedo, todavía mojado por una lluvia de primavera más temprano en la noche. Las palabras de Diego no me dejaban en paz. Seguían volviendo más fuertes cada vez, alimentando un fuego que había tratado de sofocar durante años. Me dejé caer en la vieja silla de patio que yo mismo había construido en su día, con la pintura pelándose por demasiados inviernos, y miré hacia esas estrellas. Se sentía como si estuvieran sacando recuerdos de mí, uno tras otro. Pensé en el día en que le compré a Diego esa casa, 5 años después del divorcio. Tenía 26 años entonces, yendo de un trabajo al siguiente, siempre inventando excusas. Papá, necesito algo de estabilidad para ponerme de pie. Había suplicado por teléfono. Así que eché mano de los ahorros que tenía y puse dinero para un anticipo en una casa sencilla de 2 habitaciones, en un vecindario tranquilo no lejos de donde yo vivía. Por supuesto, la hipoteca tuvo que ir a mi nombre. Su crédito ya estaba arruinado. Esta es tu oportunidad, hijo, le dije mientras estábamos en la sala de estar vacía. El olor a pintura fresca todavía flotaba en el aire. Él sonrió. Me dio una palmada en la espalda como si yo fuera su amigo. Pero poco después, los pagos de la hipoteca salían solo de mi cuenta. Solo por esta vez, papá.
Se convirtió en solo hasta que tenga un golpe de suerte. ¿Y Mauricio? Él ya estaba rondando en ese entonces, llevándose a Cecilia a vacaciones lujosas mientras yo cubría las facturas de nuestros hijos. Tomé otro trago. La cerveza fría me estabilizó, incluso mientras mi ira seguía aumentando. Mi mente saltó a la Navidad pasada, Diego rompiendo el sobre que le había entregado. Dentro había un cheque para cubrir las reparaciones de su auto. Gracias, pero Mauricio dice que va a invertir en mis ideas. Diego había murmurado, guardando el cheque como si no significara nada. Siempre era Mauricio esto, Mauricio aquello. Ese hombre había logrado abrirse camino en los corazones de mi exfamilia, jugando al héroe mientras yo era el que sostenía toda la estructura. Pero esa noche, de pie bajo las estrellas, algo se endureció en mí. Me di cuenta de que había terminado de dejar pasar esto. La justicia siempre había sido mi luz guía. Había trabajado turnos dobles, llegado a casa con polvo molido en mis botas, saltado vacaciones. Todo para que mis hijos pudieran tener la estabilidad que yo nunca tuve. Diego había dado eso por sentado, escupiéndolo. Si quería burlarse de mí, finalmente descubriría cómo se veía la vida sin mi ayuda. Aplasté la lata en mi puño. El crujido agudo sonó fuerte en el silencio, y la dejé en la barandilla. Para cuando el amanecer comenzó a arrastrarse desde el este, ya había tomado una decisión. El cielo negro se suavizó a gris, y cuando la primera franja de luz solar cortó el horizonte, me puse de pie, cada parte de mí bloqueada en la decisión que había formado durante la noche. Las estrellas se desvanecieron, pero la claridad que me dieron se quedó. Me salté el desayuno, agarré solo las llaves de mi camioneta del gancho junto a la puerta, el metal frío presionando mi palma. Deslizándome detrás del volante de mi vieja camioneta, el motor cobró vida con un estruendo, un sonido tan familiar como mi propio latido, rompiendo la quietud de la mañana. Las calles estaban bordeadas de autos cubiertos de rocío mientras conducía hacia el lugar de Diego. El mismo vecindario que había elegido hace años porque era seguro y cercano. El aire de la mañana olía a hierba mojada, pero yo estaba concentrado, sin una pizca de vacilación. Me detuve afuera de su casa. El auto compacto estaba en la entrada, brillando por el último lavado que yo había pagado. La casa en sí parecía vivida, pero descuidada, las cortinas cerradas contra la luz del día. Salí, mis botas crujiendo en la grava mientras caminaba hacia la puerta. 3 golpes firmes, sólidos, deliberados. Desde adentro se escucharon pasos arrastrados, luego el sonido de la cerradura. Diego abrió, con el cabello revuelto, los ojos medio cerrados por una noche tarde. Estaba en pijama arrugado, sin parecerse en nada al hombre engreído que me había insultado al otro lado de la mesa de la cena. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», murmuró, frotándose la cara. No desperdicié palabras. Me paré firme en el porche y dije, «Estoy aquí por las llaves del auto, Diego. Entrégalas». Parpadeó y soltó una risa corta y falsa que rechinó como papel de lija. «¿Qué?». «De ninguna manera. Ese es mi auto. Tú me lo diste». «¿Te lo di?», repetí, firme como una piedra. Mis ojos se dirigieron al auto y un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Lo había sorprendido con él cuando tenía 21 años, todavía a la deriva después de salir de la escuela técnica. Había llegado con un gran moño en el capó como en esos comerciales. «Esto te ayudarán a empezar, hijo», había dicho, orgulloso de entregarle algo sólido. Se había encogido de hombros y murmurado, «¿Está bien, supongo?». Mauricio tiene algo más llamativo en mente para mí. Ese desdén había dolido, pero lo había ignorado, aun pagando el seguro todos los meses desde entonces. Ahora, a la luz de la mañana, ese recuerdo solo me alimentaba. Saqué una hoja de papel doblada de mi bolsillo, el registro. Está a mi nombre. He pagado cada factura, cada reparación. Es mío. Me lo llevo de vuelta. La cara de Diego se puso dura, su agarre apretándose en el marco de la puerta.
No puedes simplemente aparecer y tomarlo. Eso es robo. Me acerqué más, mirándolo a los ojos. No, hijo. Quedarse con algo que no es tuyo. Eso es robo. Entrégame las llaves, o llamaré a la policía ahora mismo y dejaré que ellos se encarguen. Sus ojos se dirigieron al auto y volvieron a mí, la incertidumbre rompiendo su desafío. Al otro lado de la calle, una vecina se detuvo con una manguera de jardín en la mano, el agua derramándose en la acera mientras miraba. Los pájaros piaban arriba, un sonido alegre que solo hacía que el enfrentamiento fuera más pesado. Diego finalmente cedió, murmurando una maldición mientras desaparecía de nuevo en la casa. Cuando regresó, las llaves colgaban de sus dedos, su mano temblando un poco. Las empujó hacia mí. Bien, tómalo. Pero esto es bajo, papá. Realmente bajo. Mauricio tenía razón sobre ti. Solo estás amargado. Tomé las llaves sin responder, el metal pesado en mi palma, una pequeña victoria que realmente podía sentir. Deslizándome detrás del volante, el asiento se sentía familiar, moldeado por años de uso. Encendí el motor. El motor ronroneó suavemente, gracias a la puesta a punto que yo había pagado solo unas semanas antes. Diego estaba en el porche con los brazos cruzados, echando humo mientras yo retrocedía. En el espejo su figura se encogió, pero esa mirada ardiente se quedó en mi mente. Las calles se extendían por delante, bordeadas de árboles brotando y casas tranquilas. Sentí una oleada de impulso. El reloj del tablero avanzaba mientras mis pensamientos se fijaban en el siguiente paso. El centro no estaba lejos, y el banco abriría pronto. Esto era solo el comienzo. El viaje me llevó por curvas familiares, el río atrapando la luz del sol a mi izquierda. Metí el auto en el estacionamiento del banco, el pavimento aún húmedo y fresco de la noche. De la guantera, tomé la carpeta que había empacado. Estados de cuenta, escrituras, cada papel alineado, limpio y listo. Las puertas de vidrio se abrieron con un silbido cuando entré. El vestíbulo estaba tranquilo. La luz del sol rebotaba en las baldosas pulidas, mientras mis botas resonaban a través de él. En el mostrador, una joven cajera levantó la vista, su blusa impecable, su rostro tranquilo y profesional. «Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy?» Expuse mi identificación y los papeles de la hipoteca, extendiéndolos cuidadosamente sobre el mostrador. «Necesito cancelar los pagos automáticos vinculados a esta propiedad. Soy el dueño. Pero el arreglo de vivienda ha cambiado». Ella asintió y comenzó a escribir, su teclado chasqueando constantemente. Mientras trabajaba, mi mente se deslizó hacia el día en que había firmado esos mismos papeles. Diego había estado allí en la oficina de bienes raíces, encorvado en la silla desplazándose por su teléfono mientras yo garabateaba mis iniciales página tras página. «Gracias, papá. Este lugar es perfecto», había dicho sin emoción, sin siquiera levantar la vista. Yo había drenado cheques de pago de horas extra en ese pago inicial. El polvo del sitio de construcción aún aferrado a mi piel. Cecilia ya se había ido, arrastrada por las promesas de Mauricio. Pero yo había querido que Diego tuviera una base firme. Ahora, mientras la cajera imprimía el formulario, ese recuerdo me recordaba exactamente por qué estaba allí parado. «Todo coincide», dijo, deslizando el papel. «Solo firme aquí y los pagos se detendrán. El residente será notificado por correo. Puede tomar unos días». Presioné el bolígrafo con firmeza, la tinta deslizándose en un trazo seguro. «Está bien, gracias». Reuniendo los documentos, me hice a un lado cerca de una planta en maceta, pero mi teléfono vibró con fuerza en mi bolsillo. Respondí, y la voz de Diego estalló antes de que pudiera siquiera decir hola. «Papá, ¿qué demonios? El banco acaba de llamar. Los pagos se están deteniendo. Me estás desalojando. Esta es mi casa». Apreté el teléfono con más fuerza, el calor subiendo a mi pecho, pero mis palabras se mantuvieron calmadas. «Es mi casa, Diego. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la ha mantenido viva todos estos años.
Nunca figuraste como inquilino, nunca firmaste nada. Has sido un invitado y yo cubrí todo. Has tenido años para dar un paso adelante. Su voz se quebró, la ira dando paso al pánico. No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que voy a ir? Estás arruinando mi vida por un comentario. ¿Un comentario? Repetí, haciendo una pausa mientras un hombre que caminaba por el vestíbulo miraba hacia la voz alzada. Esto no se trata de un comentario, hijo. Son años de ti tomando mientras yo cargaba con la carga. Años de ti apoyándote en Mauricio y escupiéndome. Es hora de que te mantengas por tu cuenta. Espera, papá, escucha. No quise decirlo así. Mauricio ha estado ayudando. Pero por favor no hagas esto. Sus palabras salieron rápidas, desesperadas. Terminé la llamada. El clic fue definitivo. Su súplica aún resonaba en mi mente. Pero volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Otro zumbido llegó casi al instante. Un mensaje de texto esta vez, probablemente de él o de quien quiera que estuviera arrastrando a esto ahora. Empujé las puertas de vidrio, la luz del sol golpeándome directamente en los ojos. Por un segundo me pregunté a quién correría después. De vuelta en casa, la vieja puerta principal crujió cuando entré. Los papeles del banco metidos bajo mi brazo como un escudo. El viaje a lo largo del río había sido tranquilo. El auto funcionaba suavemente, pero la voz de Diego de esa llamada se aferraba a mí como una sombra. Dejé las llaves en el mostrador de la cocina. El tintineo del metal contra el granito resonó en la casa inmóvil. El café estaba esperando en la cafetera, el rico aroma envolviéndome mientras me servía una taza. El vapor se elevó, estabilizándome mientras me sentaba en el sillón desgastado junto a la ventana. La luz del sol atravesaba las cortinas y formaba rayas doradas en el piso. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje iluminó la pantalla. Valeria. Papá, Diego acaba de llamarme asustado. Dice que le estás cortando todo por completo. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo lento, el calor corriendo a través de mí, y escribí de vuelta corto y claro, solo reclamando lo que es mío. Él estará bien. Apenas dejé el teléfono cuando volvió a sonar. El nombre de Valeria brilló intensamente. Contesté, recostándome en la silla, la tela vieja y familiar contra mis hombros. Hola, cariño, dije, manteniendo mi voz firme. Papá, háblame. Valeria respondió, su tono rápido y preocupado, las palabras derramándose como si no pudiera contenerlas. Diego está perdiendo la cabeza por el auto y la casa. Dijo que iría directamente a ver a Mauricio. Dice que Mauricio ya está hablando de encargarse de ti, de enseñarte algún tipo de lección. ¿Estás bien? Sus palabras me golpearon como una nueva ola rompiendo, pero mantuve mi agarre ligero en la taza en mi mano, dejando que todo se asimilara. Mauricio de nuevo, siempre Mauricio. Esa víbora de 55 años en un traje a la medida, siempre trabajando desde las sombras. Caminé hacia la ventana mirando hacia la calle tranquila donde un par de niños pasaban en bicicleta, sus risas tenues contra el aire de primavera. Estoy bien, Valeria. Diego solo está desahogándose. Cuéntame más. ¿Qué más dijo sobre Mauricio? Ella dudó, y pude escuchar su respiración en la línea. Diego dijo que Mauricio ofreció cubrir la hipoteca por un corto tiempo, pero solo si Diego te corta por completo. Y Mauricio se rió de eso. Dijo que has sido demasiado blando por mucho tiempo. Diego sonaba como si le creyera. Asentí para mí mismo, la imagen enfocándose. Por supuesto, Diego correría directamente hacia Mauricio, el hombre que se había deslizado en nuestras vidas justo después del divorcio. Mis ojos se posaron en una foto descolorida en la repisa. Nosotros 4 en un picnic de día festivo nacional. Sonrisas amplias antes de que todo se desmoronara. Un recuerdo vino con fuerza. Fue el año después de que Cecilia se fuera. Mauricio apareció en la cena de cumpleaños de Diego, sin invitación, arrastrando una caja brillante con un reloj caro adentro. Eclipsó la caja de herramientas simple que le había dado a mi hijo. Mauricio había sonreído con suficiencia y dicho, «Tu papá es genial construyendo casas,
Pero yo estoy aquí para construir imperios. Diego se iluminó, orgulloso como nadie, mientras yo me tragaba ese insulto. Un mes después, envié otro cheque de matrícula, cubriendo silenciosamente las facturas. Ese era el patrón, mi sudor descartado como ordinario, mientras que las dádivas llamativas de Mauricio se convertían en evangelio. Mi bandeja de entrada todavía tenía las transferencias, mi apoyo silencioso apilado más alto que cualquier agradecimiento que él hubiera dado. Gracias por la advertencia, le dije a Valeria, mi voz endureciéndose. Mauricio está jugando sus juegos, pero no voy a retroceder. Esto se trata de justicia. Lo sé, papá, dijo suavemente. Solo ten cuidado. Diego sonaba serio. Hablamos un poco más, sus palabras firmes manteniéndome con los pies en la tierra antes de colgar. Me desplacé por los mensajes de texto antiguos de Diego, meses de solicitudes de efectivo, ni una sola mención de gratitud. Cada mensaje dolía, pero con cada uno mi enfoque se agudizaba. Comencé a caminar por la habitación, el piso crujiendo debajo de mí. Busqué correos electrónicos antiguos en mi computadora portátil, mirando registros de transferencias, releyendo las indirectas sutiles de Mauricio que se habían colado en los chats grupales familiares a los que ya no estaba invitado. El patrón era innegable. Afuera, un vecino cerró de golpe la puerta de un auto, y el sonido resonó como un recordatorio de puertas cerradas en mi propia vida. Estaba claro, las alianzas se estaban acumulando contra mí más rápido de lo que había imaginado. Dejé el teléfono, ya dando vueltas a estrategias en mi mente, planeando mis próximos pasos. Pero antes de que pudiera tomar un respiro, el teléfono vibró de nuevo. El nombre en la pantalla hizo que mi espalda se tensara, Cecilia. La sala de estar de repente se sintió más pequeña. Mi café se había enfriado. El vapor se había ido, desvaneciéndose como viejas ilusiones. Respondí y me paré junto a la ventana, viendo la calle tranquila burlarse de la tormenta que se gestaba dentro de mí. «¿Arturo? ¿Qué demonios estás haciendo?» La voz de Cecilia estalló, frenética, aguda, cada palabra subiendo más alto. «Diego está histérico. Dice que tomaste su auto y detuviste los pagos de la casa. Has perdido completamente la cabeza». Respiré hondo, estabilizándome con una mano en el alféizar de la ventana. La madera estaba lisa bajo mis dedos. «Qué bueno escucharte a ti también, Cecilia. No he perdido nada». Retomé lo que era mío, el auto que compré, la casa que financié. «No puedes simplemente echarlo», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. «Él es tu hijo. Mauricio y yo estamos preocupados, enfermos. Mauricio dice que si no arreglas esto, involucrará a abogados». Ahí estaba de nuevo, Mauricio moviendo los hilos a través de ella. Caminé en un círculo lento por la habitación, cada paso medido. Mis ojos rozaron la foto en la repisa. Otro recuerdo surgió, esos primeros meses después del divorcio. Cecilia mudándose con Mauricio mientras yo mantenía silenciosamente el flujo de dinero, extra para los frenos dentales de Diego, cheques para vacaciones a las que no fui invitado. Mauricio tiene grandes planes para los niños, me había dicho una vez, con voz ligera. Y yo había escrito otro cheque, permaneciendo en silencio, observando desde las sombras. Ahora su pánico revelaba dónde estaban realmente las grietas. ¿Abogados?, dije uniformemente, mi voz cargada de acero. «Que lo intente. Todo está a mi nombre, Cecilia. Esto no es crueldad, se trata de respeto. Yo construí el suelo sobre el que está parado Diego». Ella hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, sus palabras se suavicaron en una súplica. «Arturo, por favor, por los viejos tiempos. Diego necesita estabilidad. Mauricio dice que estás siendo irrazonable. Él está dispuesto a ayudar, pero solo si retrocedes». Dejé de caminar, con la mandíbula tensa mientras las nubes se espesaban afuera, opacando la luz del día. La ayuda de Mauricio siempre viene con ataduras. Díselo a ambos. He terminado de ser el proveedor silencioso. Diego aprende ahora o nunca lo hará. Su voz se quebró.
No lo entiendes. Dice que te cortará por completo. Somos familia, Arturo. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde. Luego colgó. El silencio después de su voz fue más fuerte que la llamada misma. Dejé el teléfono, saqué un cuaderno del cajón y pasé a una página limpia. El papel se sentía crujiente bajo mi mano. Las ideas comenzaron a llegar, defensas, contramedidas, pasos a seguir. Mi bolígrafo rasgaba la página trazando un camino hacia adelante. Poco después, con el cuaderno arrojado en el asiento del pasajero de la camioneta, sus páginas marcadas con planes aproximados, giré la llave. El viejo motor rugió despierto, constante y fuerte, atravesando la tranquila tarde. El sol de primavera estaba bajo en el cielo, estirando largas sombras a través de mi tablero, mientras salía lentamente de la entrada. En un semáforo en rojo en el centro, me desplacé por mis contactos, mis pulgares deteniéndose en un nombre que no había usado en años. Mi viejo abogado, Héctor. Nos habíamos cruzado cuando algunos acuerdos de construcción salieron mal, y sabía que se podía confiar en él. Este no era el momento para dudar. La presión se estaba cerrando, y necesitaba terreno sólido debajo de mí. La luz cambió a verde, y pisé el acelerador, dirigiéndome hacia su oficina en las afueras de la ciudad. En el espejo retrovisor, el río brillaba bajo la luz del sol, constante e implacable. Un recordatorio de cómo las corrientes corren profundas bajo la superficie. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo sencillo. Aparqué, salí y empujé la puerta. El olor a café fresco me saludó, flotando desde una cafetera en la sala de espera. La recepcionista me hizo un gesto con la cabeza y me indicó que pasara. Héctor se puso de pie para estrecharme la mano cuando entré, su escritorio abarrotado de papeles, su agarre tan fuerte como recordaba. «¿Arturo? ¿Qué está pasando?», preguntó, recostándose en una silla que crujió debajo de él, sus ojos agudos mirando por encima de sus anteojos de montura metálica. Abrí mi cuaderno, sus páginas llenas de notas, y expuse lo esencial. Recuperar el auto, cortar los pagos de la hipoteca, el colapso de Diego, las amenazas de Mauricio y la charla de arrastrar abogados a esto. Mantuve mi voz firme. Solo los hechos. Necesito conocer mis protecciones. Todo está a mi nombre, pero ya están hablando de demandas. Mauricio tiene negocios. ¿Algún agujero del que deba preocuparme? Héctor revisó la pila de escrituras y registros que había traído, golpeando su bolígrafo mientras leía. Movimiento inteligente venir ahora. La casa, el auto, ambos sólidos. Tu propiedad es hermética. Si intentan angustia emocional o alguna tontería sobre influencia indebida, enterraremos eso bajo años de registros que muestren tu apoyo financiero. Pasó otra página, haciendo una pausa. En cuanto a Mauricio, sus empresas han tenido algunos embargos fiscales, nada enorme, pero es influencia si se pone agresivo. Puedo redactar una carta de cese y desistimiento para tenerla a mano. Cavamos más profundo. Héctor, haciendo preguntas agudas como si estuviera revisando los cimientos de un edificio. ¿Alguna cuenta compartida? ¿Lazos comerciales con Diego? Sacudí la cabeza. Mientras él salía para hacer copias, un viejo recuerdo regresó. El primer encuentro real de Mauricio con Diego en una cena familiar después del divorcio. Recordé a Mauricio deslizándole una tarjeta de presentación, sonriendo como si fuera el dueño de la habitación. «Quédate conmigo, chico. Tu papá es hábil con las herramientas, pero yo construyo imperios». Lo había escuchado mientras escribía otro cheque de alquiler, tragándome mi orgullo. Cuando Héctor regresó, fue al grano. Solicita la transferencia total del título de la casa. Ese movimiento forzará su mano y protegerá tu posición. Salí de su oficina con una carpeta de borradores en la mano, mis pasos resonando por el pasillo. El peso sobre mis hombros se sentía más ligero, como si finalmente hubiera dejado una carga. Pero una parada no era suficiente. Mi siguiente turno fue la contadora. Conduje a través de la ciudad, la camioneta zumbando sobre baches familiares,
hasta que me detuve en un lote sombreado por robles jóvenes que recién comenzaban a echar hojas. En el interior, el aire olía estéril. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Mónica, mi contadora, me dio un rápido asentimiento. Su escritorio estaba enterrado en hojas de cálculo, como siempre. Arturo, ha pasado un tiempo. Siéntate. ¿Qué está pasando? Extendí los estados financieros, tocando las transferencias y las líneas hipotecarias. Corté el apoyo a Diego. Mauricio está rondando, y necesito saber si hay algún vínculo oculto que me perdí, alguna laguna que pudiera usar. Ella se ajustó las gafas, los dedos volando a través de su teclado mientras sacaba registros digitales. Tus cuentas están limpias, sin propiedad conjunta con Diego en ninguna parte. ¿Pero la firma de Mauricio? He visto presentaciones con deducciones cuestionables. Si quisieras levantar una bandera con la oficina de impuestos, digamos que nunca ignoran las pistas. Su voz era tranquila, práctica. Luego se recostó, estudiándome. ¿Por qué ahora vos, Arturo? La miré a los ojos. Porque el respeto se ha retrasado. Los he cargado el tiempo suficiente. Ella asintió tomando notas. Entonces, aquí es donde empiezas. Congela cualquier crédito vinculado a él. Y sí, hay canales anónimos si quieres reportar irregularidades. Ella deslizó algunos resúmenes impresos hacia mí. Mientras los reunía, mi mente se dirigió a un invierno hace años. Había transferido dinero a la empresa emergente fallida de Diego, mientras Mauricio rondaba desde la distancia, cobrando tarifas de consultoría que yo cubría sin saberlo. El consejo de Mónica afiló mi ira convirtiéndola en un arma. Asegura la jubilación primero y si demandan, contrademanda por el reembolso de los llamados regalos. Para cuando salí de su oficina, el sol se estaba ocultando, mi carpeta más pesada con estrategias anotadas. Conduciendo a casa a lo largo del río, revisé listas mentales, primeros pasos listos para mañana. En mi escritorio esa noche, papeles extendidos bajo la lámpara, legales a la izquierda, financieros a la derecha. Me puse a trabajar. Inicié sesión en el portal, procesé la transferencia del título de la casa de Diego y vi llegar el correo electrónico de confirmación. Luego vino el correo certificado, un sobre para Diego, otro para la oficina de Mauricio. Avisos de congelación de activos sellados y cerrados. Un recuerdo brilló del brindis engreído de Mauricio en el nuevo matrimonio de Cecilia, su voz ahogando mis sacrificios silenciosos. Alimentado por eso, envié una pista anónima a través del sistema de impuestos. Las deducciones marcadas por Mónica se alinearon como evidencia. De vuelta en el escritorio, las actualizaciones de la bandeja de entrada llegaban, confirmaciones bancarias, rastreadores de correo. Cada sonido apretaba el muro que estaba construyendo. Entonces el nombre de Diego se iluminó en mi teléfono, vibrando fuerte contra la madera. Antes de que pudiera responder, otro sonido, un correo electrónico de Mauricio. El asunto gritaba, cese su interferencia. Su mensaje amenazaba con demandas, y me acusaba de entrometerme en los activos familiares. Momentos después, sonó el teléfono. El mismo Mauricio. Arturo, viejo tonto. Su voz retumbó, su pulcritud despojada por la rabia. Congelaste cuentas, arrastraste mi negocio. Estás celoso. Te arrepentirás de esto. Mis abogados te enterrarán. Me paré junto a la ventana viendo parpadear las luces de la calle. ¿Celos? Dije. Reclamé lo que era mío. Años de sudor mientras tú jugabas al constructor de imperios. Amenaza todo lo que quieras. Mi abogado está listo. Su risa fue irregular. ¿Tú? ¿Contra mí? Perderás. Diego no se merece esto. Lo estás destruyendo. ¿Destruyendo? Disparé de vuelta. Le estoy enseñando responsabilidad, algo que tú nunca hiciste. Corté la llamada. Guárdalo para el juez. El golpe en mi puerta principal fue inmediato, pesado como un trueno. A través de la mirilla, Diego estaba parado con los ojos desorbitados bajo la luz del porche. Abrí la cadena, pero él empujó. «Déjame entrar, papá. Has ido demasiado lejos. Tomaste mi auto, mi casa. ¿Ahora Mauricio dice auditorías?
Estás arruinando todo. Irrumpió adentro, con la cara enrojecida, la voz entrecortada. No lo entiendes. Mauricio me está ofreciendo un lugar, préstamos. Estás amargado porque mamá eligió algo mejor. Me mantuve firme. Eligió mejor. Yo te elegí a ti. Cada cheque de pago, cada sacrificio fue por ti. La ayuda de Mauricio es control. Aléjate o mantente por tu cuenta. Diego se paseaba por la habitación. Su agitación se derramaba en cada movimiento. Pasó rozando la mesa de café, golpeando un marco de fotos hasta que quedó torcido. La vieja foto familiar ahora colgaba en ángulo. Su rostro se torció, sus palabras afiladas. ¿Consecuencias? Estoy sin hogar por tu culpa. Arregla esto o me pondré del lado de la demanda de Mauricio. Te despojaremos de todo. La tensión se disparó, su voz reverberando en las paredes en ecos irregulares. Mantuve la compostura negándome a igualar su furia. Adelante, Diego. Presenta lo que quieras. La verdad está de mi lado. Eso solo alimentó su rabia. Pisoteó hacia la puerta y la cerró de golpe con tanta fuerza que el marco traqueteó en la pared. Desde la ventana, vi cómo bajaba furioso por el camino y se deslizaba en un auto que no reconocí. Probablemente uno que Mauricio le había arrojado. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras se alejaba a toda velocidad. La casa volvió al silencio, pero no era pacífica. El aire llevaba una carga, como si los asuntos pendientes estuvieran zumbando justo fuera del alcance. Por la mañana, esa tormenta comenzó a tomar forma. Una camioneta de reparto se detuvo, su motor gruñendo mientras el conductor saltaba con un grueso paquete de sobres. Salí al porche, el sol de primavera calentando mis hombros mientras firmaba por ellos, los sellos en relieve brillando como medallas de progreso. En la mesa de la cocina, abrí uno y saqué el aviso de ejecución hipotecaria. La casa de Diego estaba oficialmente en proceso, los plazos de desalojo estampados en tinta negra implacable. Más tarde esa tarde, conduje pasando por la propiedad. El motor del auto sonroneaba constante mientras me acercaba a la acera. Un camión de mudanzas estaba en la entrada, trabajadores transportando cajas bajo un cielo gris y pesado. Diego estaba en el medio, con los hombros encorvados, dirigiendo el trabajo con gestos desganados. El césped que una vez estuvo bien recortado, ahora mostraba negligencia. Las malas hierbas rompiendo a través de las grietas en el concreto, reflejando las fracturas en su orgullo. No me detuve, no bajé la ventana. Solo observé en silencio mientras la realidad se apretaba a su alrededor. Una satisfacción muda asentándose dentro de mí. A mitad de camino a casa, mi teléfono vibró. El nombre de Diego brilló en la pantalla. Me detuve a la orilla del río, el agua lamiendo la orilla, y contesté. «Papá, por favor», dijo, su voz cruda y rota, nada como los gritos de la noche anterior. Llegó el desalojo. Estoy empacando todo. No tengo a dónde ir. El lugar de Mauricio es solo temporal. Solo ayúdame una última vez. Mi mano se apretó en el volante, el cuero desgastado presionando mi palma. Un recuerdo surgió sin ser invitado. Diego como un niño de 10 años, agarrando mi mano durante una tormenta cuando se fue la luz, mirándome para arreglar todo. En aquel entonces, conecté el generador, iluminé la casa, construí seguridad donde no había ninguna. Pero ese niño se había ido, enterrado bajo años de recibir y creerse con derecho. Una última vez, dije firme. Ha sido toda una vida de últimas veces, Diego. Aquí es donde termina. Trató de negociar, sus palabras tropezando. Me disculparé. Cortaré con Mauricio. Haré cualquier cosa. No dejes que termine en la calle. Su desesperación tiraba, pero no me doblé. Una disculpa no reconstruye el respeto. Necesitas mantenerte por tu cuenta. Llámame cuando estés listo para eso. Y terminé la llamada. El río fluía a mi lado, constante e inevitable, al igual que las consecuencias que ahora enfrentaba. Envié una actualización rápida a Héctor, mi abogado, por mensaje de texto. Su respuesta llegó rápido. Los procedimientos avanzaban, las tácticas dilatorias de Diego fallaban. De vuelta en casa,
Archivé los avisos en el cajón de mi escritorio, los bordes del papel susurrando mientras se deslizaban en su lugar. Mi enfoque se desplazó más allá de Diego hacia Mauricio. Sus negocios ya estaban bajo escrutinio, las irregularidades salían a la luz. La red se estaba cerrando. Con los papeles de desalojo cuidadosamente guardados, sus esquinas afiladas aún frescas en mi mente. Metí mi carpeta bajo el brazo y conduje a un café en el centro. El aire de primavera llevaba un leve rastro de lluvia mientras estacionaba la camioneta, su puerta cerrándose con un clic familiar. Adentro, el vapor se elevaba de un café con leche en una mesa de la esquina, mezclándose con el arrullo de los periódicos y el tintineo de las tazas. Me senté, bebiendo lentamente, el calor conectándome a tierra mientras marcaba a Héctor. «¿Arturo? ¿Cuál es la última novedad?» Su voz llegó nítida y directa. Abrí mi carpeta. Mónica marcó las discrepancias fiscales de Mauricio, gastos exagerados, deducciones dudosas del año pasado. «Es hora de impulsar esto, pista anónima o a través de tus canales». Papeles se barajaron en su extremo. «Haz ambas cosas. Yo manejaré la queja formal. Banderas de cumplimiento como esta atraen auditorías rápidas. Envíame el paquete. Lo certificaremos hoy». Anoté notas en una servilleta, el bolígrafo deslizándose mientras revisaba los resúmenes nuevamente. Mi mente brilló hacia unas vacaciones hace años, Mauricio alzando su copa en alto con suficiencia. Por construir legados, había dicho con un guiño a Diego. Yo me había quedado en el fondo, con las manos callosas metidas en los bolsillos después de transferir dinero para financiar ese mismo viaje. En aquel entonces, él se había presentado como el visionario. Mi apoyo silencioso borrado. Ahora, las grietas en sus cimientos eran visibles para que todos las vieran. Envié los escaneos desde mi teléfono, la barra de progreso avanzando hasta llenarse. A través de la ventana del café, la calle afuera estaba llena de actividad, los autos deslizándose como engranajes en una máquina más grande. Mi plan estaba en marcha. Esa tarde en casa, mi computadora portátil se iluminó con las primeras ondas. Un clip de noticias de negocios locales mencionaba susurros de investigaciones sobre la compañía de Mauricio, clientes retirando contratos a medida que se extendían los rumores de multas. Intenté llamarlo, pero el correo de voz entró después de 2 timbres. Su saludo pulcro cortado en seco. Esa noche llegó un mensaje, su voz tensa, evasiva. «Arturo, detén lo que sea que estés haciendo. Podemos hablar. Arreglemos esto en silencio». Lo ignoré, cavando más profundo en las presentaciones públicas. Sus intentos apresurados de reestructuración eran evidentes. Cambios de activos, empresas fantasma, pero demasiado tarde. Las sanciones se estaban acumulando. Su imperio temblaba. El silencio de su lado crecía más fuerte cada día, mientras un zumbido de victoria llenaba mi casa tranquila. Conduciendo más tarde mientras caía el anochecer, el río atrapó la luz que se desvanecía, el oro parpadeando en su superficie. Mis pensamientos divagaron. ¿Habría disculpas o solo más excusas? La justicia llevaba su propio peso, más pesado de lo que esperaba. De vuelta en mi cocina, las sombras se extendían largas sobre los mostradores mientras dejaba una taza. Entonces, llegó el sonido. 3 golpes deliberados en la puerta, resonando por la casa. Caminé hacia la puerta y miré a través del vidrio. Diego estaba en el porche, con los hombros caídos, una forma vacilante contra el crepúsculo que se desvanecía. Cuando abrí, una corriente fresca entró, trayendo el olor a lluvia en camino. «Diego», dije uniformemente, haciéndome a un lado. «Entra». Entró lentamente, con las manos enterradas en los bolsillos, los ojos fijos en el suelo. Encendí la lámpara de la sala de estar, su cálido resplandor llenando la habitación mientras él se demoraba cerca de la repisa. Su mirada se posó en la vieja foto familiar, y cuando finalmente habló, su voz era baja, cada palabra cargada de arrepentimiento. Me dijo que no había dormido en toda la noche en la casa de Mauricio,
La mansión se sentía fría, todo mármol y vidrio, vacía de consuelo. La ayuda de Mauricio, admitió Diego, tenía hilos atados a cada palabra. Sus promesas huecas comparadas con años de mis sacrificios silenciosos. El aviso de desalojo había cortado su orgullo por fin. «Papá», dijo, con la voz quebrada, «lo arruiné, gravemente, siendo expulsado, durmiendo en casa de Mauricio. Todo me golpeó a la vez. Te di por sentado. Te llamé fracasado mientras vivía del sudor de tu trabajo. Lo siento, de verdad». Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados, dejando que su confesión colgara en el aire. Un recuerdo se agitó, Diego de niño, sonriendo de oreja a oreja cuando terminé de construir su casa del árbol, los dos riendo bajo un cielo de verano. Mauricio nunca podría robar eso. Pero ahora esa inocencia tenía que ser reemplazada por responsabilidad. Las palabras son un comienzo, hijo, dije por fin, pero las acciones importan más. Te has apoyado en muletas durante demasiado tiempo. Diego asintió y sacó un pequeño sobre de su chaqueta, con los bordes arrugados, la letra simple. Lo sé. No más limosnas. Tengo una entrevista de trabajo mañana. Trabajo duro, del tipo con el que tú empezaste. Mauricio también se está alejando, después de los golpes comerciales. Veo ahora que solo me usó para llegar a ti. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Valeria se deslizó adentro, su llave girando suavemente. Miró a su alrededor, sintiendo el peso del momento. «Papá, Diego me envió un mensaje de texto. Todo bien». Diego se volvió hacia ella, su voz quebrándose con honestidad. «Hermana, estoy asumiendo la responsabilidad. Papá tiene razón, necesito construir mi propio camino». Los tres nos sentamos a la mesa para una comida sencilla de sándwiches que yo había preparado antes. Coloqué cada plato con cuidado, sin lujos, pero deliberado. Valeria le ofreció a su hermano una pequeña sonrisa de aliento. «Es un paso, Diego. Papá siempre ha sido justo». Extendí mi mano a través de la mesa. Diego la agarró firmemente, sellando el momento. Sin lágrimas, sin discursos, solo límites trazados. «Ustedes son familia», le dije, «pero el apoyo termina aquí. De ahora en adelante, te lo ganas». Mauricio permaneció en silencio en el fondo de nuestras vidas, sin llamadas, sin mensajes, su ausencia hablando más fuerte de lo que su presencia alguna vez lo había hecho. Cuando Diego se fue esa noche, prometiendo un cambio, Valeria me abrazó fuerte. «Orgullosa de ti, papá». Más tarde, archivé los últimos papeles, el crujido de las páginas como cerrar un capítulo. Luego salí al patio trasero. Sobre mí, las estrellas brillaban contra el cielo oscuro. Levanté mi vaso en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y como siempre, gracias por ver.